Yo vengo insistiendo hace ya varios años con una afirmación que alguna vez alguien me dijo que era un poco temeraria, pero a esta altura ya creo que son enormes la cantidad de elementos para sostenerlo, de que esta administración no vino con un plan de gobierno, vino con un plan de negocios. Un plan de negocios que han llevado adelante y que siguen llevando adelante a 3 meses de las elecciones, en todos los planos, en todos los rubros que puedas imaginarte. Comentábamos en la puesta a punto la fusión autorizada por el presidente de la República esta semana de los canales, de los cables en Montevideo para poder tener un monopolio efectivo y además vender datos y sacarle clientes a Antel. Ese es un negocio que favorece a determinados intereses privados, en este caso los canales de televisión que han sido favorecidos ya durante todo este periodo. Podríamos hablar de otras múltiples acciones políticas o acciones administrativas dentro de los entes, tanto en Antel, en UTE, en ANCAP, favoreciendo intereses privados, favoreciendo negociados que son turbios por donde se los mire y que va a haber que investigar a fondo, porque es evidente que en este gobierno campea la corrupción. No es algo que surgió solo con el caso Astesiano, que terminó de demostrar que llegaba hasta la torre ejecutiva, sino que hemos visto y lo hemos denunciado que venía sucediendo en todo el país. Recuerden cuando hace ya más de 2 años, 3 años, Sofi Pinto Román hizo aquel informe de las mil gauchadas, usando una expresión de gauchada que había usado uno de los alcaldes por un negociado también en el interior, y empezó a reseñar qué pasaba con la Fundación A Ganar, que ganaba básicamente las licitaciones que eran rarísimas, que a veces se abrían por 24 horas en los últimos días de diciembre, en las intendencias como para tercerizar funciones, una fundación vinculada con el Partido Nacional. U otra cantidad de acciones que son muy poco transparentes, cristalinas, sospechosas de ser acciones de corrupción. Pero que además el Partido Nacional parece a esta altura no solo perdonar, ¿no?, sino contemplarlo entre las variables que definen quiénes son sus candidatos. Observemos esto. Valentina Dos Santos Caram renuncia a la Cámara de Diputados. Luego, en el acuerdo abreviado, acepta la imputación de usurpación de funciones en un caso de corrupción que es notable, ¿sí?, para ser candidata a intendenta de Artigas. Y ellos están convencidos de que si ella es candidata a intendenta, gana. Ahora, ¿por qué tienen esta convicción de que una persona que acaba de ser imputada, toda la familia Caram prácticamente, por un caso de corrupción que le ha costado al Estado millones de dólares, podrían de todas maneras ser potables electoralmente? Porque es claro lo que estaba explicando el diputado Nicolás Lorenzo. Se usaron esos millones de dólares para sostener un ejército de militantes que tenemos que dimensionar. 10, 11, 12 millones de dólares en 4 años nos habla de 3 millones de dólares por año, ¿sí?, que son el dinero necesario para financiar una estructura de 1.000 militantes con 10.000 pesos por mes. Imagínense, es una inversión para hacer política a favor de un sector con dinero del Estado que es enorme, es descomunal. Es como si la Intendencia de Montevideo, si lo miramos en relación con los habilitados, tuviese una estructura de 15.000 militantes en el departamento de Montevideo para hacer política a favor del intendente, con plata del Estado. ¿Se dan cuenta lo que es? En Artigas hay 60.000 habilitados y desviaron 10 millones de dólares de horas extras, como explicaba Nicolás Lorenzo, para sostener estructuras militantes. Y eso solo utilizando, digamos, el rubro cero, el rubro sueldo de la intendencia. Porque hay que ver qué hicieron con las canastas del Mides, con todo ese tipo de políticas que terminaron siendo administrados también por los municipios. Entonces, claro, tenés militancia rentada ilegalmente, con plata del Estado. Uso discrecional de recursos públicos, de materiales, de canastas. Todo eso para sostener una especie de estructura feudal, donde gobiernan los Caram, desde el primero al último de la estirpe. Por eso yo decía, esto es como
tiene que ser analizado por Melquíades. Ustedes recuerdan aquel personaje de 100 años de soledad. El primero de la estirpe está atado a un árbol y al último se lo comen las hormigas. Bueno, esto es más o menos así. Tenés los Caram, desde Rodolfo Caram, Valentina dos Santos Caram, Pablo Caram, y debe haber más Caram metidos ahí. Porque habría que indagar todo. ¿Quiénes tienen cargo? Es una estructura nepótica, feudal, y que además desvió fondos para hacer política. Y que además el intendente se aferró a un cargo. Porque el intendente no quiso renunciar hoy, a pesar de que tiene en este momento suspendida la ciudadanía. Y este es un caso. Pero recuerden lo que sucedió en Salto Grande, en la administración del señor Albizu, que puso una cantidad de militantes a trabajar, algunos de ellos ediles, y cuando el Parlamento les pidió que renunciaron a ser ediles para seguir manteniendo esos cargos, porque esos cargos les pagan, no sé, algunos más de 100.000 pesos por mes, 200.000. Albizu también quiere ser candidato a intendente. Y es probable que el Partido Nacional termine presentando para el departamento de Salto. Albizu también usó recursos para financiar política. Tenemos ahora también denunciado al intendente Esquerra de Tacuarembó, porque aparentemente vendió un terreno propio en la empresa y no sé si le cambió antes la calificación o después le cambió la calificación la intendencia para favorecer esa venta y favorecer después el emprendimiento. Hay que ver, hay que probarlo, pero está siendo denunciado. Denunciado desde adentro, porque ni siquiera es que lo está denunciando la oposición. Tenemos el caso de Antía que vamos a analizar en un ratito con Carlitos Peláez desde la República de Maldonado, que también es escandaloso. Y seguramente hay otros departamentos que están en el radar. En un ratito vamos a tener acá a Georgina Mayo y a la directora por el Frente Amplio de la JUTEP, y seguramente podemos mencionar otros casos que están siendo denunciados. Entonces, cuando hago esta afirmación, lo he dicho en alguna oportunidad, ni siquiera me importa si me hacen una denuncia por difamación e injurias, que por otra parte ya nos hemos tenido que bancar y hemos salido airosos, es porque es lo que observamos permanentemente. Ya no somos capaces de retener la cantidad de casos sospechosos de corrupción. Ya no los puedo citar todos de memoria porque necesito una ayuda a memoria, necesito una lista. Sí, es enorme la cantidad de casos. Estoy seguro que ustedes tampoco la pueden citar de memoria. No estamos hablando de 3, 4 o 5 casos. Recuerden, el actual oficialismo estuvo durante 15 años en la oposición y se agarraron de una serie de casos que han mencionado hasta el hartazgo. El caso Sendik, naturalmente, era un vicepresidente que terminó renunciando. Entiendo que lo usaran, pero usaron ese caso, Caloya, en fin, una serie de casos. Esto no lo podemos hacer nosotros. No lo podemos hacer nosotros porque desborda cualquier capacidad de análisis. Porque es impresionante. Es impresionante. Da la sensación de que el Partido Nacional, el propio presidente, es como que no se diera cuenta. Como que piensan que somos todos tarados. No estamos viendo que es abrumador. Hay corrupción por todos lados. Por todos lados. Yo les podría citar de memoria algunas cosas, pero para que ustedes no lo olviden. Hay desde acomodos en los entes públicos, recuerden, en OCE, de militantes. Militantes. Abiertos militantes. Ni siquiera es un acomodo solo de familiares o allegados de algún director. Acomodos en entes, en las intendencias. Miren los números en las intendencias del interior. Hay departamentos donde más del 90% de los funcionarios son designados a dedo. ¿Y a quiénes creen que designan ahí? Una designación toda discrecional, a dedo. Y entonces, tenés eso, tenés recursos que se desvían para financiar militancia, para financiar punteros políticos. Por supuesto, así se mantiene cualquier feudo. Pero la ciudadanía no se puede olvidar de lo que está pasando. Estamos ante un gobierno que, sin lugar a dudas, rompe récords en términos de sospecha de corrupción. Supera incluso el del padre, que fue, por cierto, hasta ahora el gobierno donde más sospecha de corrupción y más procesados por corrupción hubo. O sea, no cayó lejos el fruto del árbol, no. Esto lo superó. Lo superó y todavía no están terminadas de explicar el caso Astesiano, que ya sabemos que tuvo ese cierre, para mí, completamente turbio que hizo la fiscal
la ex fiscal Fossati, que terminó siendo dirigente del Partido Nacional y candidata. Es un escándalo por todos lados. Yo no sé si la tenemos ahí en producción, pero me habían pasado hoy, la tapa del Washington Post del día de hoy. Miren, allá abajo en la tapa del Washington Post, no veo muy bien yo desde acá de lejos porque lo estoy viendo en un monitor, pero ustedes vean, ahí abajo, ¿saben quién es ese que está en la tapa? Ese es Sebastián Marcet. Ese que dice a Cocaine Kingpin in Cleats. Kingpin es un personaje que es el villano de Marvel. Y está diciendo ahí, construyó una vía de droga hacia Europa y después usó su riqueza para comprar su camino hacia el cuadro de fútbol. Ahí está en la tapa. Marcet hoy es tapa del Washington Post. A eso nos llevaron. A eso nos llevaron. No lo pueden negar más. Y nosotros tenemos que tener esto presente. Porque lo que se está definiendo en el Uruguay en las elecciones, en este caso el próximo 27 de octubre, ya no es solo un problema político. Es un problema de si queremos una democracia con transparencia o si queremos un Estado turbio. Y en un Estado turbio, recuerden, un Estado turbio siempre termina dañando la democracia.